Bueno, bienvenidos. Vamos a ofreceros un recorrido por la historia del libro y en esta primera sala vais a ver desde las primeras manifestaciones expresivas hasta la aparición del códice en la Edad Media. Y luego iremos a una segunda sala en la que veréis las diferentes máquinas que condicionaron la evolución del libro y de la escritura hasta su forma más moderna, que es el ebook, que ya lo conocéis todos. Y bueno, las piezas están hechas por alumnos de primero de BAC y de tercero de PDC. Y son facsímiles, es decir, son piezas que son copias hechas a partir de piezas originales que están expuestas en museos. Y nada, no toquéis las piezas y esperemos que os guste. Empiezo por comentaros que esto está hecho con la intención de imitar un poco a la Cueva de las Manos de Argentina. La Cueva de las Manos de Argentina contiene 829 manos dibujadas por las paredes. Aquí hicimos un poco la imitación y lo hicimos con spray de pintura acrílica. Cogimos la mano y hicimos el contorno de la mano con el spray. Ellos lo hacían con un hueso ahuecado de ñandú y ponían la mano, soplaban por el hueso y con la pintura hacían el contorno. Estas exposiciones, como la que tenemos aquí, se hacen en varios países, como en Brasil, Chile, y aseguramos un poco la existencia de la escritura humana y darla a conocer al mundo. Ahora os voy a dar el paso con Bea, que nos va a explicar un poco lo que es Mesopotamia y Egipto. Voy a hablaros un poco sobre Mesopotamia. Las primeras inscripciones son dibujos simplificados. Se trata de pictogramas que denotan un ser u objeto ya escogido. Los sumerios utilizaron la escritura cuneiforme, escritura de izquierda a derecha. Ahora os voy a explicar un poco cómo se hacían estas tablillas. Sobre una plancha de barro blanda y sirviéndose de cañas afiladas, imprimían en la arcilla fresca la escritura en forma de cuña o clavo. Y su grabación se efectúa en tablillas o cilindros de arcilla o de metal. Ahora voy a explicaros un poco sobre Egipto. Utilizaban los jeroglíficos. Significa escritura de los dioses. Es una verdadera escritura porque reproduce casi totalmente la lengua hablada y refleja realidades abstractas y concretas. Las líneas de los jeroglíficos se leen de derecha a izquierda y el sentido de la lectura está indicado por la orientación de las cabezas de los hombres y de los pájaros. El libro de Egipto tenía forma de rollo, como este. Los soportes de escritura son piedra, madera, papiro y ostraca. Este es un papiro de verdad, el original, y ahora os voy a hablar un poco del hebreo. El hebreo es la lengua del Antiguo Testamento y como tal abarca desde el año 1000 a 130 a.C. Se escribe con la escritura aramea cuadrada y se lee desde la derecha. Aunque la Biblia es la principal fuente para el hebreo clásico, la misma lengua se usó en varias inscripciones, como por ejemplo calendario de Geser, en las inscripciones de Kutillet Arhut y Kirbe el Com, los ostraca de Samaria y por último los ostraca de Arad. Y ahora os doy el paso a mi compañera Nicoleta. Chicos, a continuación os voy a hablar sobre la escritura china y la escritura árabe. Aquí tenéis el alfabeto chino, ¿no? Que ellos solían escribir de arriba a abajo y solían leer de izquierda a derecha. Antes, cuando no existía el papel, ellos solían escribir en las tablillas de bambú, tablillas de madera, en la seda, y aquí están los dos abanicos que los hombres, cuando le apetecían escribir, cogían un pincel y con tinta escribían poemas y iban acompañados de unos dibujos, porque las mujeres no tenían acceso a escribir. Aquí vamos a la escritura árabe, que es un arte, es impresionante. La escritura parecen unos dibujos, hasta incluso hacen caligramas, escribiendo y salen significados o algo así. Pues aquí tenemos el libro en acordeón, que son versos del Corán, que juntos forman un libro que se llama el Muraka. Aquí tenéis el Corán, el original, con dibujitos y la caligrafía.
Esas son las tablillas que antes los niños, cuando no existía el papel, escribían en ellas. Son de maderas. Y por último, este libro, que es más avanzado, con poemas y dibujitos. Aquí vamos a ver las épocas fenicia, romana y Grecia. Los romanos utilizaban el dicho de verba volant, escrita mané, dicho en nuestro idioma, las palabras vuelan y lo escrito permanece. Aquí vamos a ver un rollo que seguro que lo tenéis visto por más sitios. El rollo fue el formato por excelencia del libro de la antigüedad, que a partir del siglo III empezaron a evolucionar y se convirtió en el códice, que es ahora el libro que tenemos. Y esto lo utilizaban los niños para escribir en la escuela, pintaban en él con esto y calentaban la cera y volvían a escribir en ella. Y aquí están los pergaminos. Bueno, pues estamos en el siglo III, es cuando aparece el libro, entonces es cuando empieza realmente la historia del libro. En esta época nadie sabía escribir, solo los monjes, que eran los que dedicaban realmente tiempo a la escritura, ya que se pasaban los días en los templos. Tenemos aquí una representación del Cantar del Mio Cid, que es un libro pues, de los más apreciados. Está representado por una compañera de Bach, tal cual como es. Los hemos colocado en esta urna metálica, porque en la realidad estos libros están guardados en unas urnas acorazadas para que no se desintegren tan fácilmente, ya que por los usos de reactivos químicos para avivar la tinta y tal, pues se estropearía fácilmente. Y después también tenemos el aula virtual. Sin el aula virtual esto no sería posible, ya que nuestra profesora y compañeros volcamos toda la información en ese aula y gracias a ello tenemos lo que tenemos hoy aquí. Y bueno, también deciros que visitéis nuestro blog, el Club de los Poetas Insomnes, en el que también volcamos todos los trabajos que vamos haciendo día a día y nuestro trabajo. Muy buenas, esta es la parte moderna de la exposición, que está custodiada por Leonardo da Vinci y Johannes Gutenberg. Y primero veremos las imprentas, pasaremos por una selección de máquinas de escribir, una pizarra antigua, ordenadores antiguos, calculadoras y también veremos un ebook. Aquí tenemos dos imprentas, la primera de Leonardo da Vinci, es una imprenta que incorporó a su época engranajes que permitían aumentar la velocidad de impresión para mover la prensa desde estos componentes. Después llegó la de Johannes Gutenberg, que fue una imprenta totalmente revolucionaria. Esta imprenta, que podemos ver, incorporó un tornillo para manejar la prensa y además incorporó una serie de tipos móviles que eran unas piezas que se ponían sobre una tabla y sobre esa tabla se ponían letras y caracteres que permitían escribir una hoja y sobre esa hoja permitía que se imprimieran las copias necesarias hasta que se gastaran los tipos o hasta que el productor deseara dejar de imprimir. Bueno, aquí tenemos una pequeña exposición de máquinas de escribir antiguas que fueron cedidos por gente del centro, particulares y empresas de comunicación. Esta fue cedida por Amalgama Communications. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la historia de las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir fueron creadas en el siglo XIX para facilitar el trabajo a la gente que trabaja en las oficinas. La primera máquina de escribir fue de Josep Rabiza en 1837. Después, más tarde, Christopher Schulz creó su propia máquina de escribir y le vendió la patente a Remington, que sería una máquina como esta que vemos aquí. Bueno, más adelante se crearon las máquinas de escribir eléctricas, que la primera máquina de escribir eléctrica fue creada entre 1900 y 1902. Si pasáis por aquí, os voy mostrando el resto de la exposición. Aquí tenemos un misal romano de 1922, que fue cedido por nuestra directora. Como podéis comprobar, la letra estaría hecho en prensa manual. Aquí este otro libro
También estaría hecho en prensa manual. Después tendríamos un libro cedido, bueno, 2 libros cedidos por la profesora Ernesta. Este estaría hecho a mano. Y después tendríamos este, que estaría hecho a máquina de escribir, que sería un facsímile del Catecismo del Hebreo. Después seguimos por aquí, tenemos la exposición de máquinas, que estarían ordenadas desde las más antiguas hasta las más modernas. Empezaríamos por las de la década de los 50 hasta las de ahora. Bueno, esta sería una máquina francesa, que aparentemente no hay gran diferencia entre la francesa y las otras, pero la diferencia está en el teclado. Estas tienen un teclado que se llama teclado AZERTY, que recibe el nombre por las primeras letras que hay aquí. Y este sería un teclado QWERTY, que sería lo que podríamos encontrar en cualquier ordenador de ahora. Aquí tenemos un pequeño cartel demostrativo donde estarían las partes principales de una máquina de escribir. La mecanografía es un proceso mediante el cual nosotros escribimos colocando los dedos de una determinada forma para ser capaces de escribir sin mirar. Se utiliza mucho para trabajos de oficina y esas cosas. Y ahora nuestro compañero Alex nos va a explicar un poco esta sección de aquí. Esta es una pizarra antigua, concretamente de los años 60. Es una pizarra que se utilizaba en las escuelas para hacer cálculos, ejercicios. Está compuesta por un marco y una hoja de pizarra. La pizarra se utilizaba para escribir de esta manera porque era un material idóneo para ello. Poseía un brillo opaco, era fácil de escribir, se rompían láminas finas y una roca muy dura y que era muy difícil desgastarla. También para escribir sobre ella se utiliza un pizarrín, que es una varilla blanda y fina de talco o de arcilla prensada y que cumpliría la misma función que una tiza. En esta parte tenemos un poco lo que es la historia de la informática en esas 2 diapositivas de ahí y unos ordenadores antiguos para mostrar un poco cómo funcionaban. Vamos a comenzar con la historia de la informática, que comienza todo con lo que primero vamos a considerar ordenador, ese que tenemos ahí en esa imagen, el programa 101, que fue comercializado por Olivetti en el año 65 se comenzó a vender. Y después saltamos ya a lo que es el ordenador para el público en general, para las empresas y para las personas, que son el Apple I, Apple II y el Macintosh, todo ese Apple, que ya suponen un cierto avance en cuanto a características, potencia, etc. Y ahora os voy a enseñar estos 3 ordenadores que tenemos aquí, empezando por el Spectrum, que es un ordenador que se comenzó a vender en el año 82, este es del año 85, en su momento están ahí todas las características, en su momento costó 50.000 pesetas. La característica principal de este ordenador es que todo está metido aquí, es bastante ligero, y sus conexiones son una salida de televisión, micrófono, altavoces, salida para alimentación, que tenemos ahí su fuente, y un puerto de expansión en el que tanto se podían conectar cintas de cassette que se utilizaban para el almacenamiento, como impresoras u otro tipo de periféricos. Después tenemos este Amstrad del 1986, que tiene algunas mejoras, por así decirlo, como que es un poco más avanzado que el Spectrum. Tiene el teclado separado de lo que es el ordenador en sí, y tiene aquí un puerto de expansión para conectar un joystick. Y además fue uno de los primeros ordenadores en integrar un ratón. El almacenamiento de este ordenador, por una parte, tenía un disco interno de 20 megas como máximo y discos flexibles como unidades externas, que se utilizaban así. Se bajaba la pestaña y comenzabas a leer los datos, y una vez acababas, pues se extraía así. Por la parte de atrás tiene, además de una conexión para el monitor y otra conexión de energía que le pase al monitor, un puerto serie y un puerto paralelo para conectar impresoras. Y una característica que tenía es que la alimentación de lo que es el ordenador va con pilas. Y por último tenemos este Philips VG8020, que ya es del año 85. Vuelve a ser como el Spectrum, todo metido en la caja. Y por la parte de atrás tenemos conexión de corriente, botón de reinicio, puerto para impresora, puerto para expansión que admitía tanto cintas de cassette como discos de 3,5 y salida para un monitor.
por la parte de delante tenía 2 puertos para joysticks y por aquí tenía 2 puertos para conectar cartuchos. Y este ordenador en su momento costó 69.000 pesetas y este 225.000. Y bueno, para terminar, el Spectrum nos lo cedió Miguel Rodríguez, profesor de matemáticas de aquí. El Philips nos lo cedió Elías Fonte Malvey de Fonsagrada. Y el Amstrad y el disco son de Miguel Ángel Rodríguez Casado. Después de la era de la informática, pues tenemos la era digital en la que todos vivimos ahora. Todo el mundo conoce los libros de papel normales, pues bien, están siendo sustituidos, básicamente casi todos, por los e-books, que son los famosos libros electrónicos. ¿Cuál es la diferencia básica entre un e-book y un libro normal? Pues por supuesto, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Lo que pasa es que la mayoría son ventajas todo. A ver, la primera es, los libros electrónicos, la pantalla, todo el mundo dice, ¡buah, se me va a cansar la vista, me van a doler los ojos de leer en una pantalla! Pues eso es falso, porque los libros electrónicos tienen una tinta especial que es como la tinta de un libro normal. Después, segunda ventaja, los libros electrónicos tú puedes almacenar en lo que es solo esto millones de libros, tantos como te permita la tarjeta que le tengas introducida al libro electrónico. Por ejemplo, aquí hay sobre unos 1500, pero podrías llegar a meter muchos más. Tercera ventaja, son gratuitos, no ocupan espacio y son gratuitos. Los puedes descargar de internet perfectamente en formato PDF o en otros formatos, como TXT, HTML, otros formatos distintos. Después, nosotros como proyecto desarrollamos estos 3 libros. Estos 2 son cuentos infantiles y esto ya es un poco más avanzado, es una antología poética que han desarrollado los alumnos de primero de bachiller con el Departamento de Lengua Castellana. Los cuentos digitales lo que hicimos fue, cogimos el cuento, inventamos una historia que luego la ponemos en el cuento y hacemos el dibujo. ¿Cómo hacemos el dibujo? Pues bien, cogemos un folio en blanco simplemente, dibujamos el personaje que queremos describir la historia o los personajes, en este caso son los Mini Mario, en este son pues varios personajes, 3 o 4 creo. Los metemos aquí y lo que hacemos es, en el ordenador introducimos un fondo y los personajes. Una vez tenemos pensado qué historia queremos contar, lo que hacemos es desarrollar unos personajes. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, cogemos un folio en blanco, dibujamos el personaje en blanco y negro, simplemente con un lápiz dibujamos el personaje. Lo escaneamos a través de una impresora normal, de las que podemos tener en casa, lo escaneamos, lo metemos en el ordenador y usamos un programa. El programa que todos conocemos y el que más se usa es el Paint. Nosotros lo que hacemos es usar el GIMP. GIMP 2.6 es una versión antigua, pero bueno, nos ha servido para hacer estos cuentos y es gratis, es una versión, no es pirata ni nada de eso, es gratis totalmente, la puedes descargar tú desde tu casa. Lo que hacemos es, creamos el fondo, o bien unos árboles, con unas nubes, un camino, determinadas cosas, metemos los personajes que previamente habíamos dibujado y que estaban en blanco y negro y simplemente los pintamos con el bote de pintura que todos utilizamos en el Paint. Una vez que están pintados, los insertamos en un paisaje y les introducimos el texto que habíamos escrito antes o que habíamos cogido de internet. Y ya está, ya tenemos nuestro libro.